Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Conocido. Esas dos personas, como pueden ver ahí, se llaman Figelo y Hermógenes. Y no sabemos nada acerca de ellos. La Biblia no nos dice nada más acerca de ellos. Solamente versículo 15 es lo único que sabemos acerca de ellos. Pero por el contexto parece que estaban ahí con Pablo, parece que eran cristianos, a lo mejor aún líderes en la iglesia, cristianos fieles. Pero cuando Pablo fue arrestado, cuando fue puesto en la prisión, es muy probable que tenían temor o se avergonzaban de asociarse con Pablo, como era ya un prisionero de Roma y podría poner su vida en peligro. A lo mejor podrían haber perdido sus trabajos y básicamente dejaron a Pablo. No querían nada que ver con él. Y eso afectó mucho a Pablo. Y no solamente esos dos, pero dice allí en versículo 15 que me abandonaron todos los que están en Asia. Ahora, sabemos que Pablo está usando un poco de lo que llamamos hipérbole aquí. Está hablando de una manera muy emocional. Sabemos que no todos le abandonaron, porque al final del libro, si mira conmigo a 2 de Timoteo 4, 2 de Timoteo 4 y versículo 9, 2 de Timoteo 4, 9 dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Entonces sabemos que por lo menos Lucas estaba con él. Sabemos que Timoteo estaba lejos, pero no le había abandonado. Pero Pablo parece que esos dos líderes, personas muy conocidos, Figelo y Hermógenes, y probablemente muchos más cristianos siguiendo sus ejemplos habían dejado a Pablo. Habían dicho, Pablo está en la prisión, los romanos quieren matarle, no queremos nada que ver con él. En el momento cuando Pablo más necesitaba personas para estar a su lado, para animarle, casi todos sus amigos, toda su familia espiritual le abandonó. Y otra vez Pablo era humano, lo sintió. Él necesitaba estar con otras personas. Y él habla de una manera muy emocional aquí en versículo 15, otra vez de capítulo 1, diciendo, me abandonaron todos los que están en Asia. Aunque todavía tenía Lucas, aunque todavía Timoteo no le había abandonado, se sentía en ese momento como todo el mundo le había abandonado. Seguramente todos hemos sentido así en algún momento en nuestras vidas, especialmente en tiempos de gran necesidad, especialmente cuando en esos tiempos las personas que más esperamos que van a estar allí para nosotros nos olvidan de nosotros o nos dejan o nos tratan mal. Es algo que es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque necesitamos esa familia en Cristo. Es de tanta importancia. Pero gracias a Dios, versículo 16 dice otra vez en capítulo 1, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis caderas. Para los que han estado, hemos visto vez tras vez solamente en el primer capítulo Pablo hablando de la vergüenza y animando a Timoteo a no avergonzarse del evangelio. Y parece que por causa de los sufrimientos, por la razón que muchos en la cultura en ese entonces se burlaban de los cristianos, odiaban a los cristianos, muchos cristianos no querían decir que eran cristianos y no querían identificarse con los predicadores, con los líderes cristianos por causa de todo lo que iba a pasar. Pero dice que esa persona, Onesíforo, otra vez no sabemos más que él, más que ese pasaje, y al final de 2 de Timoteo lo saluda a su familia otra vez. Pero esa persona, aunque todos los demás le abandonaron, esa persona estaba ahí con él y le trajo gran consuelo. Solamente una persona
estando ahí. No dice que le dio una plática muy grande o tenía las palabras mejores. Solamente dice que me confortó. Estaba allí cuando nadie más estaba allí. Y todos otra vez hemos experimentado cuando estamos en mucha tristeza y soledad, cuando solamente hay una persona allí, ni tiene que decir mucho, solamente estar allí con nosotros, sabiendo que nos aman, sabiendo que están allí, es de gran consuelo. Y la primera cosa que vemos aquí, la primera razón por qué ser una familia en Cristo es tan vital para el cristiano, es porque el consuelo que da la familia de Dios nos consuela. Solamente su presencia nos consuela. Por eso es importante estar en la iglesia. Y otra vez, cuando estábamos con el COVID, mirando en la pantalla, es necesario y teníamos que hacerlo, pero no es lo mismo. Necesitamos estar los unos con los otros. Necesitamos ver las caras los unos de los otros, saludarnos, abrazarnos y solamente estar aquí escuchando los testimonios, escuchando a los otros hermanos cantar. Es algo que necesitamos. Su presencia, estar con otros cristianos nos da consuelo cuando más lo necesitamos. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad. Obviamente, allí en la universidad, para los que no saben, yo fui a Carolina del Sur para ir a la universidad. Entonces, muy lejos de aquí. Especialmente cuando empecé, no conocía tantas personas y sí llegué a tener algunos amigos, pero todavía no había tantas personas como aquí, no había tanta familia. Pero gracias a Dios, cuando estuve allí, mi hermano estaba allí conmigo. Pero en mi penúltimo año de la escuela empecé a salir con una muchacha. Y esa muchacha tuvimos buen tiempo juntos y era mi primera novia oficial y estaba tan emocionado para estar con una persona que me quería y todo iba muy bien. Y entonces un día estábamos andando por allí y ella me dijo, ¿sabes qué? No quiero salir más contigo. Me impactó un poco y dije, ¿por qué? Y dice, no sé, solamente no tengo paz y eres muy feo y no digo eso. Pero no quiero salir más contigo. Entonces yo estaba un poco confundido, quebrantado y entonces dentro de como 3 días fui a un juego de fútbol y allí en ese juego, ella estaba en ese juego, pero estaba llevando el jersey, la camiseta de otro hombre que estaba jugando. 2 días después, yo digo, oh, man. Y me sentí muy mal y para decir la verdad, yo quería llorar. Y fui corriendo a la única persona con quien podía llorar, porque no iba a llorar con mi compañera de cuarto. Entonces fui a buscar a mi hermano mayor, Jason. Y solamente estar con él, compartiendo lo que había pasado, me ayudó a enfrentar esa dificultad. Ahora puedo mirarlo y reírme de eso, pero en ese entonces sí sentía mucho todo eso. Pero solamente estando con él, sabiendo que él entendía, que él me amaba, que él me escuchaba, me trajo consuelo. Y así es con todos nosotros. Con problemas muchos más grandes, con pérdidas de seres queridos o trabajos, con tiempos de dificultad, con problemas en la familia. Estar con otros cristianos, solamente estar con ellos es de ánimo. Y por eso es tan importante que, en primer lugar, que estemos con otros cristianos. Cuando estamos desanimados, cuando estamos pasando por dificultad, que no nos apartemos de los cristianos, que seguimos reuniéndonos con otros hermanos. Porque necesitamos estar con ellos, igual como Pablo. Pero también que no seamos como Figelo y Hermógenes, que abandonan a los hermanos en Cristo, sino que seamos como Onesíforo, que estaba con Pablo cuando más necesitaba. Es siempre bueno orar por personas y hacer eso, pero también es importante estar con otros cristianos. Venir a la iglesia no solamente para nosotros mismos, pero también para animar a otros. Es bueno para algunos
cuando ya no están en la iglesia, a lo mejor por salud o por desánimo, visitarles y estar con ellos en presencia. Y muchas veces nuestra presencia con ellos les anima de una manera que es sin igual. Igual como Pablo, si Pablo, el que escribió mucho de la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo, si él necesitaba a otros cristianos y si él dice, cuando me abandonaron todos, me sentí completamente solo y necesitaba, Onesíforo fue de tanta bendición, ¿cuánto más nosotros? Yo no sé de ustedes, pero yo no soy tan espiritual como Pablo. Yo necesito a otros cristianos y otros cristianos nos necesitan a nosotros. Nuestra presencia física, necesitamos estar con ellos porque es de tanta bendición. En Romanos capítulo 12, un pasaje muy conocido, habla de esa importancia de la familia de Dios y nos dice en Romanos 12 y versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ese es el sentido que tenemos que tener los unos con los otros. Tenemos que reconocer, necesitamos la presencia los unos de los otros. Y cuando no estamos con otros cristianos, nos falta algo. Porque es de tanta importancia para nuestra vida espiritual estar presentes con otros cristianos. Y es importante para nosotros visitar y estar presentes con los que no pueden venir o los que se han desanimado en el Señor. Su presencia nos consuela. La presencia de otros cristianos nos da consuelo. Por eso, ser familia fiel es vital para cada creyente. Pero no solamente necesitamos la presencia de otros cristianos para darnos consuelo. Regresando a 2 de Timoteo 1 y versículo 17. 2 de Timoteo 1, versículo 17. Dice, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Otra vez no nos da muchos detalles, pero parece que Pablo no era fácil de encontrar. Parece que le tenían escondido en una prisión allí, escondido para quitarle de todas las personas y parece que Onesíforo tenía que ir y preguntar, a lo mejor tenía que visitar a oficiales, probablemente con riesgo de su propia libertad, porque si están preguntando ¿dónde está Pablo, mi amigo? Y Pablo es un prisionero de Roma, a lo mejor están pensando, eres amigo de él, estás ayudándole a él con lo que está haciendo, entonces tú también serás prisionero. Los otros, Figelo y Hermógenes no querían nada que ver con él, probablemente por vergüenza y temor. Pero Onesíforo no solamente le visitó, pero dícele que le buscó solícitamente.
Entonces no fue fácil encontrar a Pablo. No solamente sabía dónde estaba y se fue para buscarla. Tenía que preguntar, probablemente tenía que gastar mucho dinero. Parece que era de Éfeso y a lo mejor tenía que viajar todo de Éfeso para Roma. Tenía que gastar dinero para poder hacer ese viaje. Probablemente tenía que llevar Pablo la comida y el agua que necesitaba a riesgo de su propia vida. Y Pablo dice que cuando él hizo eso, hace algo para nosotros cuando vemos a alguien buscarnos solicitamente. Qué gozo es saber que alguien nos ama tanto que nos busca. Y no solamente nos busca, pero nos busca solicitamente. Y Pablo dice, cuando los otros me abandonaron, me sentí tan a solas, como no valía por nada. Aún los predicadores más grandes a veces se sienten como no valgan por nada. Y seguramente Pablo en ese tiempo, cuando todos le habían dejado y él estaba ya solas, enfrentando la muerte, se sentía, no valgo por nada, nadie me quiere. Pero entonces cuando se da cuenta que Onesíforo no solamente le visita, pero se da cuenta que tenía que trabajar duro, tenía que viajar largo tiempo, tenía que gastar mucho tiempo y poner mucho esfuerzo solamente para estar con Pablo. Pablo dice, esa persona me quiere. A lo mejor sí tengo valor. Si esa persona puso tanto esfuerzo solamente para estar en mi presencia, solamente para animarme. Y cuánto alivio trajo Pablo a ver eso. Entonces, no solamente la presencia de otros cristianos nos consuela, pero en segundo lugar, su esfuerzo nos afirma. Cuando vemos que los otros cristianos sacrifican para visitarnos, para escribirnos, para invitarnos a comer, para interesar en nuestras necesidades, nos hace sentir, yo tengo valor. Alguien me ama, alguien me quiere. Especialmente cuando hagan el esfuerzo para pensar específicamente en nosotros y hacer ese esfuerzo. Ahorita estoy leyendo la biografía de Benjamin Franklin. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado de él. Él es uno de los fundadores de los Estados Unidos. Y lastimosamente, aunque tenía muchas cosas muy morales que él escribió, él no fue cristiano. Él admite él mismo que no creyó en lo que la Biblia enseña acerca de Jesucristo. Y se puede ver con su vida. Cuando él era joven, él tuvo un hijo con alguien sin casarse con esa persona. Luego salió con otra muchacha que ya estaba casada, pero su esposo se fue lejos y pensaron que a lo mejor murió, pero no estaban seguros. Entonces él nunca se casó con ella, pero vivió con ella por el resto de su vida. Y básicamente llegaron a ser pareja, hombre y mujer, por la ley común lo llaman, pero nunca se casaron por causa de eso. Pero cuando Franklin estaba ya tenía una posición en el gobierno de viajar y asegurar que los correos iban bien. En ese entonces, eso era antes de los Estados Unidos llegar a ser los Estados Unidos. Todavía estaba bajo Inglaterra y el poder de Inglaterra. Entonces, él trabajaba por Inglaterra para asegurar que los correos iban bien. Para hacer eso, de vez en cuando tenía que viajar a Inglaterra. Pero supuestamente solo tenía que estar ahí por a lo mejor unas semanas y regresar. Pero a él le encantaba Inglaterra. A él le encantaba viajar y le encantaba estar ahí en Inglaterra y también en Inglaterra viajar a París y para ir a otros lugares. Entonces, lo encantaba tanto que pasó una gran porción de su vida en Inglaterra. Y dejó su esposa y su hija en los Estados Unidos y se fue a Inglaterra y encontró una nueva esposa, hijo. No fue una esposa, no fueron casados, pero solamente vivían en la misma casa. No hacían nada, pero vivían en la misma casa. Y ahí estaba Franklin por los años 1757 hasta el 1774. Entonces, y solamente 2 años regresó, entonces fue otra vez a Inglaterra. Y la segunda vez que fue, estaba ahí por la primera vez 5 años, la segunda vez 10 años fuera de su familia.
Y su esposa tenía unos problemas de salud y escribió muchas veces diciendo, por favor, venga porque estoy a solas aquí y quiero estar contigo y tengo mucha soledad. Y él la escribió y dijo, bueno, está bien, pero me gusta Inglaterra. Y aquí me voy a quedar con mi otra esposa y mi otra hija aquí. Entonces, ella en el año 68 tuvo un derrame cerebral y dijo, por favor, regresa. No regresó. Su hijo ilegítimo escribió y le dijo, mira, está muy enferma mi madre, que ni fue su madre, fue su madrastra, y dijo, por favor, venga porque le necesita. Y dice, no, estoy un poco ocupado aquí. Murió su esposa. Todavía no regresó hasta unos meses después. Y en ese tiempo su esposa escribió diciendo, básicamente, si no regresas, yo voy a morir de tristeza, no estar contigo. Y lastimosamente eso es lo que pasó con la esposa de Franklin. ¿Por qué? Porque él estaba más interesado en él mismo que en las necesidades de otros y no reconoció que ella necesitaba su presencia, necesitaba ver que él iba a hacer el esfuerzo para visitarla y cuidar de ella. Y como no tenía eso, murió joven, con 60 y algo años de edad, su esposa. Y todos nosotros necesitamos eso. Necesitamos a alguien que muestra que valgamos la pena, que pone un esfuerzo no solamente para decir hola, pero en verdad para interesarse en nosotros, para sacrificar su tiempo, para sacrificar aún a veces su dinero, para sacrificar de sí mismo, para mostrar, eres importante. Y eso es lo que somos en la familia de Dios. Yo no sé, yo puedo mirar aquí y ver casi cada uno de ustedes lo han hecho por mí muchas veces. Con regalos, con invitaciones, con muchas otras cosas. Y ha sido de tanta bendición para mí. Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho los unos por los otros. Y es porque tenemos la iglesia. Una de las razones porque necesitamos ese compañerismo y también necesitamos ese sentimiento que alguien en verdad ha hecho el esfuerzo para interesarse en mí. Y necesitamos hacer eso los unos por los otros. Necesitamos visitarnos, necesitamos interesarnos en las cosas de otros. Y todos somos ocupados y va a requerir sacrificio, va a requerir esfuerzo. Es difícil, pero vale la pena al final del día, porque eso es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. En Mateo 18, Cristo da la parábola de los 100 ovejas. Y habla de que de los 100 ovejas, una oveja sale y dice en Mateo 18, 12, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Qué gran ánimo es pensar que el Dios creador de toda la tierra se interese tanto en mí, que dejaría a todos los demás y subirá a colinas, bajará a los valles, en la oscuridad, para buscarme a mí. Cristo me ama a mí, te ama a ti tanto que dejaría todo para venir y buscar solamente uno de nosotros. Nos ama individualmente. Se interesa en nosotros. Tenemos valor porque el Dios Todopoderoso dejó todo el cielo para buscarme a mí, para buscarte a ti. Y si Dios nos amó tanto, si Cristo nos ama tanto para dejar todo, para buscarnos a nosotros, ¿cuánto más debemos hacer nosotros para los unos y los otros? Hacer ese esfuerzo para mostrar a las otras personas, usted tiene valor. Dios te ama, Cristo te ama y yo también te amo a ti. Y quiero hacer ese esfuerzo para afirmar el hecho de que Dios te ama y yo te amo también. Tienes un valor eterno. Ser una familia fiel es vital para cada creyente. Su presencia nos consuela, su esfuerzo nos afirma. Y para terminar, regresando a 2 de Timoteo 1, versículo 18.
2 Timoteo 1:18. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Dice a Pablo aquí, haciendo esa petición al Señor, que el Señor que dé a Onesíforo misericordia. ¿Por qué? Porque él había mostrado misericordia a otros. Y dice de la misma manera que Onesíforo había mostrado misericordia a Pablo, él dice, espero que el Señor también dé a Onesíforo esa misma misericordia. Y es la última cosa que vemos, es no solamente su presencia de la familia de Dios nos consuela, su esfuerzo nos afirma, pero su premio nos motiva. Vemos aquí que Onesíforo iba a ser premiado grandemente por su esfuerzo para amar a otros. Y eso debe motivarnos. Saber que cuando amamos a otros y sacrifiquemos por otros y en verdad estamos buscando el bien de otros, que va a tener un gran efecto, no solamente en esta vida, pero en la vida venidera, y Dios va a premiarnos. Eso es lo que nos dice en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo 25, 31 dice así la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo 25, 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando nosotros ministremos a otras personas como la familia de Dios que somos, estamos ministrando a Cristo mismo. Él lo toma personalmente. Cuando visitamos a ese hermano mayor, cuando damos una palabra de ánimo a esa persona desanimada, cuando nos interesamos en la vida de ese joven para conocer las batallas que está enfrentando, Dios lo toma personalmente. Y lo va a premiar igual como si lo hubiéramos hecho a Él mismo. Y ese debe animarnos y motivarnos para ser esa familia que necesitamos ser. Es tan fácil ser tan preocupados por nuestras necesidades, nuestros trabajos, todo lo que está pasando, que olvidemos que necesitamos los unos a los otros. Somos una familia. Necesitamos estar juntos, necesitamos esforzarnos para interesarnos en las vidas los unos de los otros y orar los unos por los otros y solamente estar presentes los unos con los otros para que podamos en verdad agradar al Señor. Si Pablo, el gran apóstol, se desanimado tanto cuando las personas se olvidaron de él y se animó tanto cuando solamente una persona, Onesíforo, hizo el esfuerzo para buscarle y solamente estar con él en su momento de necesidad. ¿Cuánto más cada uno de nosotros necesitamos eso? Necesitamos estar en la iglesia, estar con otros cristianos y necesitamos estar ahí para otros cristianos. El Señor nos ayuda. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa
solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.